¿sí? Entonces, para quienes no se hayan conectado y ustedes pues sepan quiénes son y tienen su contacto o su número de teléfono y demás, pueden avisarles para que, a manera de que pues no se pierdan la clase del día de hoy, ¿verdad? Y así podamos ir avanzando en el contenido y específicamente pues también vayamos abordando cada uno de los temas en cuanto a una misma sintonía, ¿verdad? Entonces, actualmente, como les decía, somos 180. Creo que hubo algún inconveniente ahí con algunos compañeros por el inicio de la grabación y al parecer, pues creo que no estuvieron de acuerdo con la grabación, entonces seguramente por eso los ha de haber sacado. Entonces, si pudieran informarles, enhorabuena, ¿verdad? Entonces, vamos a dar inicio con el tema del día de hoy, compañeros. Ya traemos a colación en los aspectos históricos, la definición, ya vimos tanto definición doctrinaria como definición legal. Asimismo, estuvimos viendo las características del derecho mercantil y por otro lado abordamos los principios del derecho mercantil que sientan las bases para su aprendizaje y conocimiento y posteriormente estuvimos viendo las fuentes formales del derecho, de acuerdo a la doctrina y específicamente, de acuerdo a nuestra normativa, vimos cuál es la única fuente formal del derecho mercantil en Guatemala, siendo esta la ley, ¿verdad? Seguidamente, pues estuvimos viendo acerca de también de las ramas del derecho que se relacionan o que guardan ciertos aspectos en donde coinciden, ¿verdad? Con el derecho mercantil, a lo cual pues en ese sentido, vamos a seguir avanzando con el contenido de la clase. Solo voy a hacer un par de situaciones por acá y les vamos a estar transmitiendo la diapositiva que vamos a usar el día de hoy. Permítanme. Muy bien, vamos a dar inicio entonces, compañeros. Voy a compartirles pantalla. Ustedes me indican si logran ver las diapositivas, por favor. ¿Sí se alcanzan a ver, perdón? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Vale, muy bien. Entonces vamos a dar inicio con la clase. Específicamente, pues ya vamos a entrar, luego de haber visto también que nuestra normativa aplicable al derecho mercantil va a ser el Código de Comercio, ¿sí? Para esto, pues quisiera que cada uno de nosotros vayamos teniendo a la mano nuestro Código de Comercio de Guatemala, ¿sí? Pueden tenerlo ya sea en forma digital o quienes ya lo hayan adquirido, pues también lo pueden tener ahí a la mano. Y específicamente tenemos que ver a quiénes es que les aplica el Código de Comercio, ¿verdad? ¿Será que aplicará para un negocio jurídico de naturaleza civil? ¿Será que aplicará para algún negocio en donde se esté dilucidando algún tema de familia o específicamente existen sujetos del derecho mercantil a quienes les va a aplicar el Código de Comercio? Habiendo dicho esto, nos hacemos la interrogante, ¿verdad? ¿A quiénes les aplica? Específicamente nosotros en nuestro artículo número 1 vamos a encontrar de la lectura que se puede hacer es que en el epígrafe se indica en las disposiciones generales la aplicabilidad, ¿sí? Los comerciantes en su actividad profesional, los negocios jurídicos mercantiles y cosas mercantiles se regirán por las disposiciones de este código, ¿sí? Y en su defecto por las del derecho civil
que se aplicarán e interpretarán de conformidad con los principios que inspiran el derecho mercantil, ¿sí? En este caso, compañeros, cuando hace mención derecho civil, nosotros tenemos que hacer la anotación de que se hace referencia al Código Civil, ¿sí? Al Código Civil es que se va a hacer referencia, ¿sí? Ahí nosotros vamos a entender entonces que el código va a aplicar básicamente a los comerciantes en su actividad profesional, a los negocios jurídicos mercantiles y por otro lado a las cosas mercantiles, ¿sí? Más adelante estaremos viendo qué implica cada una de ellas, ¿sí? Muy bien. En ese sentido, si nosotros nos vamos al artículo 2, ¿sí? Ahí se regulan los comerciantes, porque ya vimos de que el código se va a aplicar a los comerciantes en su actividad profesional. Pero más allá de eso, tenemos que entender y aprender quiénes son considerados comerciantes de acuerdo a nuestra normativa. Por ello, el artículo 2 regula, son comerciantes quienes ejercen en nombre propio y con fines de lucro, ¿sí? Cualesquiera actividades que se refieren a lo siguiente, dice. Entonces, ¿a qué actividades se refieren, compañeros? Si ustedes se dan cuenta, tenemos cuatro índices o cuatro más bien incisos, ¿sí? Que están compuestas por actividades que se refieren o que pueden realizar los comerciantes, ¿sí? Ahora bien, en ese artículo 2 nosotros vamos a encontrar inmerso las actividades que van a ejercer los comerciantes individuales y, por otro lado, los comerciantes sociales, ¿sí? Muy bien. Entonces, repitiendo, el artículo 2 nos va a establecer a nosotros quiénes son los comerciantes. Y para establecer quiénes son los comerciantes, hace alusión a que son comerciantes quienes ejercen en nombre propio y con fines de lucro cualesquiera actividades que se refieren a lo siguiente. Número 1, la industria dirigida a la producción o transformación de bienes y a la prestación de servicios. Es decir, yo soy comerciante porque en nombre propio y con un fin lucrativo ejerzo la actividad relacionada con la industria dirigida a, ya sea a producir bienes o a prestar servicios, ¿sí? O la industria dirigida a la transformación de bienes. Es decir, yo tomo una materia prima y la transformo en algo más. Entonces, eso es considerado como un comerciante individual, ¿sí? ¿Qué otra actividad tenemos? La intermediación en la circulación de bienes y la prestación de servicios. Repito, un comerciante va a ser también aquel que en nombre propio y con un fin lucrativo, ¿sí? O con un fin de lucro, ejerce la actividad relacionada con la intermediación, ¿sí? O sea, él va a ser intermediario al momento de que se esté llevando a cabo la circulación de bienes o la prestación de servicios, ¿sí? Específicamente, compañeros, ustedes quienes tengan a la mano su cuaderno de apuntes o que tengan a la mano su código, podemos hacer un mini epígrafe arriba del numeral primero, ¿sí? Y colocamos de que ahí específicamente vamos a hacer referencia nosotros al comerciante individual, ¿sí? El comerciante individual es el que abarca las primeras dos actividades, ¿sí? Específicamente el comerciante individual. Ahora, existe una tercera actividad que puede ser ejercida por un comerciante y esta es la banca, seguros y fianzas, ¿sí? La banca, seguros y fianzas. Esta específicamente es ejercida por un comerciante social, ¿sí? Por un comerciante social. ¿Por qué? Porque específicamente, compañeros, acá nosotros vamos a encontrar de que los comerciantes van a realizar
esa intermediación financiera que realizan los bancos o esa intermediación financiera que realizan los seguros o las fianzas. Y específicamente, pues yo les coloco acá un decreto que hace alusión al decreto 2010, que consiste en la ley de actividad aseguradora, ¿sí? Esta es una ley especial en derecho mercantil y es una ley que viene a ilustrar cómo es que está regulado todas las actividades que realizan las aseguradoras en Guatemala, ¿sí? Entonces, caemos entonces a ese ejemplo, ¿verdad, compañeros? Y yo les digo, quienes ejercen la banca, seguros y fianzas ya son comerciantes, pero son comerciantes sociales, mientras que en la actividad número 1 y en la actividad número 2 va a ser ejercida por un comerciante individual, ¿sí? Por otro lado, tenemos esta otra actividad que se regula en nuestro código y específicamente es los auxiliares de los anteriores. ¿A quiénes se refiere entonces? El numeral cuarto hace alusión al numeral tercero, ¿sí? Los auxiliares de los anteriores, es decir, los auxiliares de la banca, los seguros y fianzas, ¿sí? Entonces, los auxiliares de los anteriores, como ejemplos, ustedes pueden anotar ahí que existen los agentes de bolsas de valores. Los agentes de bolsa de valores. Ellos son un ejemplo de aquellos auxiliares de la banca, seguros y fianzas. Ahora, ¿qué otro auxiliar podemos encontrar? Los almacenes generales de depósito, ¿sí? Esto se los ejemplifico porque normalmente es una de las preguntas que de forma recurrente se da en los exámenes técnicos profesionales, ¿sí? Cuando le preguntan a uno, mire compañero, indíqueme quiénes son los comerciantes o qué es un comerciante. Entonces ustedes responden de acuerdo a nuestra normativa, en su artículo 2, el Código de Comercio regula que los comerciantes son quienes ejercen en nombre propio y con fines de lucro cualquiera de las actividades siguientes. Dentro de ellas le puedo mencionar que está la industria dirigida a la producción o transformación de bienes y a la prestación de servicios, ¿sí? Una cosa es producir o transformar bienes y otra es prestar un servicio, ¿sí? Ahora bien, le puedo mencionar también que está la intermediación en la circulación de bienes y la prestación de servicios. Es decir, no soy yo quien produce los bienes o los transforma, o no soy yo quien presta los servicios, pero yo soy un intermediario, ¿sí? Es ahí donde ustedes, pues, específicamente, nosotros un ejemplo de esto pudiera ser como comerciante individual, las famosas agencias de viajes, ¿verdad, compañeros? Ustedes saben que las agencias de viajes prácticamente lo que ganan es una comisión. Ellos consiguen toda la información de los paquetes que brindan en los hoteles, en los tours que están en el destino donde ustedes quieren ir de viaje, ¿sí? Y específicamente está por otro lado la persona interesada en realizar el viaje. Entonces la agencia de viajes funciona como un intermediario en esa circulación de bienes o en esa prestación de servicios. Y lo que hace es conseguir la reserva, realizar todos los pagos necesarios en cuanto a impuestos, en cuanto a los boletos aéreos, etcétera, y entonces están intermediando en la circulación de los bienes y la prestación de los servicios como tal, pero son considerados como comerciantes individuales, ¿sí? Ahora, por otro lado, tenemos al comerciante social. El comerciante social va a ser específicamente aquellos que se dedican a la banca, a los seguros y fianzas, y también los auxiliares de los anteriores, es decir, los agentes de bolsa de valores y almacenes generales de depósito, por dar algún ejemplo, ¿sí? Muy bien. Entonces, tenemos que tener claridad entonces en ese sentido de que el numeral cuarto está relacionado únicamente al anterior numeral, que es el 3, ¿sí? Muy bien. Según el Código de Comercio, entonces, se regulan dos clases de comerciantes.
¿Cuáles son esas dos clases de comerciantes, compañeros? Sociales e individuales, Lick. Individuales y sociales, correcto, correcto. Son clases de comerciantes, que se les quede. Algo que yo les quiero recomendar en mi curso, compañeros, es que yo tiendo a enfatizar, ¿verdad? ¿Cuál es como que la palabra clave a la que yo me estoy refiriendo, ¿sí? Yo en este caso les estoy diciendo que de acuerdo al Código de Comercio de Guatemala, se regulan dos clases de comerciantes, ¿sí? Clases de comerciantes. Dentro de ellos tenemos los comerciantes individuales y tenemos los comerciantes sociales. Entonces, ya vimos cómo pudiéramos definir nosotros al comerciante individual. ¿Quién se anima a darme una definición del comerciante individual? ¿Hay alguien? Licenciados serían los que tienen sus propias empresas. Sí, pero por eso les digo, ¿quién se anima a definir qué es un comerciante individual? O sea, si ustedes me ponen, es como tal y tal cuestión, no, eso está malo, ¿sí? Yo quiero que ustedes poco a poco vayan ya haciéndose la idea de cómo aprender a definir ciertos conceptos jurídicos, porque de eso depende también el manejo del léxico, el manejo de conocimientos, el manejo de esa estructura mental que ustedes tienen que tener al momento de dar una respuesta técnica en materia jurídica, ¿sí? Por eso les decía, si yo les preguntara a ustedes, ¿quién es un comerciante individual? ¿O qué es un comerciante individual? Ustedes me podrían responder atendiendo al artículo 2, ¿sí? Pero haciendo al inciso 1 y al inciso 2. Entonces la respuesta sería, comerciante individual es quien ejerce en nombre propio y con fin de lucro, ¿sí? O con fines de lucro, cualquiera de las actividades siguientes. Dentro de ellas está la industria dirigida a la producción o transformación de bienes y a la prestación de servicios. Y, asimismo, quien se dedique a la intermediación en la circulación de los bienes y a la prestación de los servicios. ¿Sí? Esa sería una respuesta muy completa en donde ustedes están haciendo alusión al comerciante individual. Pero la esencia es que el comerciante va a ser quien ejerce en nombre propio y con un fin lucrativo determinada actividad. ¿Sí? Ahora bien, ¿alguien quiere comentar algo? Creo que a alguien se le activó el micrófono, por favor. Si quieren comentar algo, tienen alguna duda, con mucho gusto pueden hacer la intervención. Ahora, si no, les rogaría que mantengamos el micrófono apagado, por favor, para no tener interrupciones. Muy bien, comerciante social, entonces tenemos que ver qué es el comerciante social, ¿verdad, compañeros? El comerciante social nosotros lo vamos a encontrar regulado en el artículo 3 del Código de Comercio. Ahí específicamente en su epígrafe indica comerciantes sociales. ¿Quiénes son los comerciantes sociales? Las sociedades organizadas bajo forma mercantil tienen la calidad de comerciantes, cualquiera que sea su objeto. Dicho de otra manera, ¿quién es un comerciante social o qué es un comerciante social? El comerciante social, de acuerdo a lo regulado en el Código de Comercio, es toda sociedad organizada bajo una forma mercantil, ¿sí? Cualquiera que sea su objeto, es considerada un comerciante, ¿sí? Pero específicamente un comerciante social. Muy bien, comerciante individual. El comerciante individual entonces es aquella persona que teniendo la capacidad legal para ejercer el comercio, hace de él su ocupación ordinaria. ¿Qué quiere decir esto? Que toda persona que tenga esa capacidad legal para ejercer el comercio y que se dedique a realizar el comercio como tal en nombre propio, ¿verdad? Y que lo haga
de manera ordinaria o que lo haga de manera cotidiana, puede ser considerada como un comerciante individual. ¿Sí? Específicamente, si ustedes se dan cuenta, atendiendo al derecho civil, acá guarda relación con el derecho mercantil. ¿Por qué? ¿Qué mencionamos nosotros en esta frase que haga alusión al derecho mercantil? La capacidad legal. Exacto, la capacidad legal. ¿Dónde encontramos nosotros? ¿Dónde es que está determinado quién tiene capacidad y quién no tiene capacidad legal? En el artículo 1251 del Código Civil del ¿Será negocio que jurídico. en el artículo 1251? Del Código Civil habla sobre el negocio jurídico. Ahí se habla del negocio jurídico. En Tiene el razón, artículo compañero. 8 y 9 del Código Civil. Sí, para su Específicamente, validez capacidad legal del sujeto que declara su voluntad consentimiento que no adolezca de vicio y objeto ilícito. exactamente, ahí estamos viendo nosotros, pero nos estamos yendo muy sofisticadamente. Te felicito porque manejamos esos conocimientos, porque al final de cuentas el negocio jurídico, ustedes saben de que no tiene que adolecer ninguno de los vicios del consentimiento, ¿verdad? Dentro de eso está de que se trate de un negocio jurídico específico y legal, ¿verdad? En donde exista capacidad de parte de la persona que está celebrando el negocio y además que exista su consentimiento, ¿verdad? Entonces, pero específicamente la capacidad, ¿dónde la encontramos nosotros regulada en el Código Civil? ¿Quién se Artículo 8. recuerda de las primeras clases de Artículo 8. derecho civil? Artículo 8. Artículo 8 del Código Civil, correcto. Artículo 8 del Código Civil. Específicamente el artículo 8, quiero que los invito a que nos vayamos al artículo 6 del Código de Comercio. ¿Sí? En el artículo 6 del Código de Comercio se regula la capacidad, ¿sí? Y se establece, tienen capacidad para ser comerciantes las personas individuales y jurídicas que, conforme al Código Civil, son hábiles para contratar y obligarse, ¿sí? Entonces, en la capacidad nosotros en este artículo 6 podemos hacer un llamado. No sé si han escuchado esta dinámica del llamado. ¿Ya están familiarizados con ello? No, Sí, Lick. Bueno, Sí. hay algunos que sí, hay otros que no. Para ser equitativos, les explico. Yo estoy acostumbrado a, de alguna manera, pues hacerles relación entre artículos. Y entonces cuando yo les digo, hagamos el llamado, hace referencia a que nosotros vamos a anotar a un costado, en una esquinita o donde ustedes prefieran, ¿verdad? Que sea para su entendimiento, para su lectura y comprensión. Vamos a colocar la referencia de qué otro artículo está relacionado con este artículo que estamos leyendo, ¿sí? Específicamente el artículo 6 de la capacidad que se regula en cuanto a los comerciantes en el Código de Comercio, nosotros podemos hacer el llamado al artículo 8 del Código Civil. ¿Por qué? Porque en el artículo 8 nos van a dar la luz de quiénes son considerados capaces o a qué hace alusión la capacidad. En ese sentido, pongámosle de epígrafe también, compañeros, a este artículo 6, capacidad para ser comerciantes, ¿sí? Capacidad para ser comerciantes. En general, no estamos hablando de capacidad para ser comerciante individual o para ser comerciante social, no. Estamos diciendo para ser comerciantes. ¿Por qué? Porque el propio artículo indica, tienen capacidad para ser comerciantes las personas individuales y jurídicas. Cuando nosotros vimos la personalidad jurídica, cuando vimos la persona jurídica como tal, sabemos de que la persona jurídica se divide en dos. Puede ser una persona jurídica individual o puede ser una persona jurídica colectiva, ¿verdad? En este caso, los comerciantes sociales, los comerciantes o jurídicos, ¿verdad? Las personas jurídicas son comerciantes sociales. En ese sentido, por eso es de que colocamos en general capacidad para ser comerciantes. Ahora bien,
¿Cuáles son los requisitos, compañeros, para ser comerciante individual? Quiero que los apunten, por favor. ¿Cuáles son los requisitos para ser comerciante individual? Primero es tener capacidad de ejercicio, ¿sí? Número uno es tener capacidad de ejercicio. Número dos es estar debidamente inscrito como comerciante individual en el registro mercantil. Si lo quieren acortar es estar inscrito como comerciante individual en el registro mercantil. ¿Sí? Específicamente, esos son los dos requisitos fundamentales para ser considerado como un comerciante individual. ¿Estamos? Sí, licenciado. ¿Vamos hasta ahí, compañeros? No sé si me escuchan. Sí, gracias. Licenciado, Sí, muchas gracias. listo. Sí, Ok, de licenciado. acuerdo. Gracias. Muy bien, de acuerdo. Vamos ahí entonces. Bueno, como les decía, vamos dando lo que son los requisitos del comerciante individual, que tiene que tener capacidad de ejercicio, tiene que estar inscrito en el registro mercantil y normalmente hay otro requisito, compañeros, pero este es un requisito que es más como una característica también de los comerciantes individuales. Y es que recuérdense que cuando nosotros adquirimos la capacidad de ejercicio, vamos a ver si se recuerdan de civil. Ya Cuando cumplí 18. 18 A los años. 18 años. Exactamente, nosotros A adquirimos partir la de los capacidad de 18 años. ejercicio cuando adquirimos la mayoría de edad, es decir, en Guatemala, cuando cumplimos los 18 años. Ahora yo les hago una pregunta de examen, ¿sí? ¿Será que un menor de edad puede ser considerado como comerciante individual? ¿Sí o no? No. ¿Sí Lico, o una no? pregunta. En este caso, los padres podrían ser los tutores legales en este caso del negocio. Miren, atendiendo a la normativa civil, ustedes saben que siempre los padres, en primer momento, son quienes ejercen la patria potestad y representación legal de los menores, ¿verdad? Entonces, por eso la pregunta es, o sea, acá nosotros estamos viendo que los requisitos son tener capacidad legal de ejercicio y estar debidamente inscrito en el registro mercantil, pero también está el que en su mayoría los comerciantes individuales son mayores de edad, por esa misma condición de que tienen que tener capacidad de ejercicio. Pero hay algunos catedráticos, ¿verdad? Que al momento de examinar en los privados hacen esta pregunta y específicamente les dicen, atendiendo a esos criterios o a esos requisitos que estamos hablando, ¿será que los menores de edad pueden ser comerciantes individuales? Entonces la respuesta está, compañeros, en el artículo 7 del Código de Comercio, ¿sí? Si leemos el artículo 7 del Código de Comercio, se regulan a los incapaces o interdictos. Cuando un incapaz adquiera por herencia o donación una empresa mercantil, ¿sí? O cuando se declare una interdicción a un comerciante individual, el juez decidirá con informe de un experto si la negociación ha de continuar o se tiene que liquidar la empresa mercantil y en qué forma, a ustedes, ¿sí? A no ser, escuchen bien, a no ser que el causante, es decir, la persona que falleció y le heredó o le donó la empresa mercantil, hubiere dispuesto algo sobre ello, ¿sí? Sobre qué va a pasar con la empresa, si la tiene que liquidar o no la tiene que liquidar, o si la puede seguir ejerciendo o no la puede seguir ejerciendo, ¿sí? En cuyo caso respetará, en este caso el juez, ¿verdad? Respetará la voluntad en cuanto no ofrezca grave inconveniente a juicio del juez. Es decir, hagamos de cuenta que hay una persona de los Botrán, de los Novela, de los Gutiérrez, etcétera. Ellos tienen muchas empresas, ¿sí? Pero estemos hablando de una empresa mercantil como tal, ¿sí?
Viene uno de ellos, muere, tiene a su hijo y entonces le deja en herencia la empresa mercantil. Entonces, automáticamente al heredar la empresa mercantil, el menor prácticamente pues ya tiene a su cargo una empresa mercantil como tal, ¿sí? Prende. Habrá que determinar con el juez si va a mantener la empresa en funcionamiento o si la última disposición de la persona que falleció, es decir, el papá, fue que se tiene que liquidar y en qué forma se tiene que liquidar, ¿sí? Y si el causante no, a no ser que el causante hubiera dispuesto algo al respecto, o sea, sobre este tema, ¿sí? En cuyo caso el juez, en tanto no cause perjuicio a nadie de acuerdo a su criterio, el juez puede permitir que esta persona mande la empresa mercantil, ¿sí? Entonces, en este caso, el menor de edad pudiera ejercer como comerciante individual a través de la empresa mercantil, pero lo tendrá que hacer con compañeros a través de quienes. ¿A través de quién puede seguir ejerciendo la empresa mercantil? De un representante legal. De un representante legal. ¿Y quién es el representante legal del menor? Puede ser su mamá, su papá o un abogado. Exacto. En primer momento los papás, ¿verdad, compañeros? En dado caso no hayan papás porque X o Y motivo pasó, en ese sentido van a ejercerlo los tutores, ¿verdad? Que hayan sido nombrados ya sea por alguno de los mecanismos que regula la ley. Pero en este caso lo que quiero llegar yo no es enredarlos, sino darles a entender de que un comerciante individual no necesariamente tiene que tener mayoría de edad. ¿Me explico? Es una excepción a la regla general. Por regla general tiene que tener capacidad de ejercicio y tiene que estar debidamente inscrito ante el registro mercantil. Y por ende, ser mayor de edad, ¿verdad, compañeros? Pero existe una excepción y es en los casos que nos enmarca el artículo 7 del Código de Comercio, ¿sí? Entonces, en este caso, solo para que ustedes sepan, sí existe un procedimiento en específico en la jurisdicción voluntaria judicial donde se tiene que comprobar la utilidad de la empresa mercantil y el por qué el menor tiene que conservarla y no se debe de liquidar, ¿sí? Esto es en relación a el principio de conservación de la empresa. Así se llama un principio muy específico en derecho mercantil. Es el principio de conservación de la empresa, ¿sí? ¿Estamos en ese sentido? Licenciado, disculpe, buena noche. Tengo una pregunta. Sí, dime. Usted mencionaba bueno, que los tutores o ya sean los padres de familia tendrían acceso o derecho a conservar esa empresa, pero no tendrían que ser nombrados, o sea, solo los tutores. Pero me dio duda de que serían los padres de familia, pero no tendría que estar nombrado por un juez. No, ¿O vean, no es vean, escuchen. En este caso, ¿a quién le están dejando la empresa? al menor de edad? Al menor de edad. O sea, la empresa va a ser del menor de edad. Pero Exacto, solo el menor de edad para poder ejercer sus derechos, ¿a través de quién lo hace? de los representantes, y en este caso sería tutor o padres de familia, pero cuando dice padres de familia no tendría que estar nombrado por un juez, licenciado. Lo que pasa es de que un juez no nombra a la patria potestad, ¿me explico? O sea, la patria potestad la adquieren los padres al momento de tener a su hijo. Perdón, y también si se hace un conflicto, o sea, pero ya es una vía penal y judicial, pero en este caso como es, digamos que se toma como algo civil, considero de que solo se hace como un acta notarial para que se pueda ejercer el representante legal. No, acá estamos confundiendo figuras, compañeros. O sea, en este caso, si existe algún problema en materia de la empresa mercantil, nosotros nos vamos a regir por la vía judicial que nos indica el Código de Comercio, ¿sí?
No nos vamos a regir por lo que regula el Código Civil. O sea, en su defecto, si no regulara nada el Código de Comercio, atendamos a lo que dice el artículo 1 del Código de Comercio, ¿sí? Que todo lo relacionado a los comerciantes en su actividad profesional, a los negocios jurídicos mercantiles y a las cosas mercantiles se van a regir por las disposiciones del Código de Comercio, ¿sí? En su defecto, es decir, que no exista algo regulado en relación a esa determinada situación, es que se aplica el Código Civil, ¿verdad? Se aplica supletoriamente, ¿verdad, compañeros? Pero vamos al hecho, ahorita pues como les digo, todavía no nos metamos a esa naturaleza de problemas o a esos temas, porque si no nos vamos a enredar y se los podría explicar, pero tenemos que ir poco a poco, me explico, para que vayamos entendiendo y vayamos comprendiendo cada uno de los conceptos a los que estamos haciendo referencia, ¿sí? En este caso, solo para aclarar la situación, les digo que, pues, al final de cuentas, el menor de edad, si tiene la empresa mercantil por herencia o por donación, en ese caso en específico, el juez es el que va a determinar, ¿verdad? Dentro de este proceso de jurisdicción voluntaria judicial, ¿verdad? Si existe, si se comprobó por parte del interesado la utilidad de la empresa. Y ahí es donde se aplica el principio de conservación de la empresa. Y entonces dicen, mire, no, que esto le va a generar, pues obviamente ganancias, y más allá que ganancias, va a ser el sustento para la vida del menor, le va a traer mayores oportunidades, va a generar empleos, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí el juez tendrá que valorar el mantener la empresa, pero siempre todo menor de edad va a ejercer sus derechos, como no tiene capacidad de ejercicio, solo de goce, entonces va a ejercer sus derechos a través de los padres, ¿me entienden? Pero recuérdense que acá aplica algo más específico. Yo no sé si ustedes ya recibieron notariado como tal. Aún estamos recibiendo. Aún están recibiendo, pero no me recuerdo ahorita específicamente en qué curso de Notarial notariado. 2. Llevamos notarial 1. Notarial 2. Ok, no me recuerdo ahorita en qué número de curso de notariado es, pero ustedes van a entrar a ver la jurisdicción voluntaria, ¿sí? Los trámites de jurisdicción voluntaria. Dentro de esos están el trámite, ¿qué? De disposición de los bienes de los menores, ¿sí? Y recordemos que yo en un inicio, como de forma introductoria, les indiqué que la empresa mercantil se reputa o se considera como un bien mueble y es una cosa mercantil, ¿sí? Si ustedes se van específicamente al artículo 4 del Código de Comercio, van a encontrar las cosas mercantiles. Y las cosas mercantiles, de acuerdo al código, se establece que son los títulos de crédito, la empresa mercantil y sus elementos, ¿sí? Y vamos a encontrar las patentes de invención y de modelo, las marcas, los nombres, los avisos y anuncios comerciales. Pero como les digo, esto todavía no lo vamos a entrar a ver porque nos vamos a confundir más. Pero específicamente la empresa es considerada como una cosa mercantil. Y cuando veamos la empresa vamos a ver que la característica principal de la empresa es que es considerada como un bien mueble. Entonces, al momento en que los padres quieran tomar determinada decisión respecto a el futuro de la empresa, tienen que someterlo a un procedimiento de jurisdicción voluntaria en donde exista la anuencia de un tercero, ¿me entienden? En este caso pudiera ser del juez, en donde el juez estipule de que lo que están queriendo hacer los padres está bien, me explico. No es de que ellos puedan tomar decisiones solo así porque sí, porque en este caso a quien le correspondería tomar decisiones es al menor de edad, pero como no puede, ¿verdad? Entonces por eso es de que el juez interviene para que todo se lleve a cabo de la mejor manera, ¿me explico? Sí, en este caso sería a través de un juicio de utilidad y necesidad, ¿no? Sí, miren, específicamente cómo lo denominen ya será muy específico de la práctica, ¿verdad? Porque otros lo pueden denominar como un juicio de comprobación de utilidad de la empresa, por ejemplo. Pero por eso les digo, no nos perdamos
en detalles que están en las ramas, ¿me entienden? A lo que voy en el tema en específico es que el comerciante individual es aquel que tiene capacidad legal de ejercicio, que regularmente es mayor de edad y que está debidamente inscrito en el registro mercantil. ¿Sí? ¿Sí? Características de un comerciante. Atendiendo entonces, compañeros, para avanzar, atendiendo a lo que se menciona en el artículo, vamos a ver, en el artículo 2, ¿verdad? Ya vimos quiénes son considerados comerciantes, pero en ese primer párrafo nosotros encontramos que hace referencia a que es un comerciante quien ejerce en nombre propio, ¿sí? ¿Qué significa actuar o qué significa ejercer en nombre propio? Significa actuar para sí mismo y no por medio de otra persona. ¿Estamos? Actuar por sí y para sí mismo y no por medio de otra persona, es decir, ejercen en nombre propio. Por eso es de que va a ser un comerciante individual. ¿Qué más? Actúa con fines de lucro. Siempre van a perseguir un fin lucrativo. Como les repito, uno de los principios fundamentales del derecho mercantil es la intención de lucro, ¿sí? O que toda prestación se presume onerosa. En ese sentido, por eso es de que todo comerciante, una característica es que va a actuar con un fin lucrativo. Asimismo, va a realizar actividades calificadas como mercantiles, ¿sí? Actividades calificadas como de naturaleza mercantil. ¿Cuáles pueden ser esas actividades? Entonces nos vamos al artículo 2, numeral 1 y numeral 2, ¿sí? Además, debe tener capacidad para contratar y obligarse, es decir, capacidad de ejercicio. Por lo tanto, de acuerdo al artículo 8 del Código Civil, se tiene que ser mayor de 18 años. La única excepción que hay es la inscripción de un menor de edad como comerciante, atendiendo a lo regulado en el artículo 7 del Código de Comercio. ¿Estamos claros hasta acá, compañeros? Sí, licenciado, muy amable. De acuerdo. Sí, muy claro. Muchas gracias. Muy bien, ahora vamos a continuar. Y entonces, por ende, podemos decir nosotros que cualquier persona nacional, ¿sí? Puede ser un comerciante individual, siempre y cuando, ¿sí? Ahí viene la condicionante, vean, cumpla con los elementos y las características que estos poseen. ¿Cuáles son las características? Las acabamos de ver, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos? Pues tenemos que ver entonces el Código de Comercio. Entonces, cualquier nacional comerciante, siempre que tenga capacidad legal de ejercicio para obligarse y para contratar. Otra pregunta que se hace, compañeros, es si los cónyuges pueden ser comerciantes. ¿Sí? Yo les pregunto eso a ustedes. Ya nos adelantamos un poquito, pero les quiero preguntar, ¿los cónyuges pueden ser comerciantes? Sí, Lick, Sí pueden. ¿Por qué sí pueden ser comerciantes? porque según el artículo 11 le dice los cónyuges comerciantes, el marido y la mujer que ejerzan juntos una actividad mercantil tienen la calidad de comerciantes. Tienen la calidad de comerciantes. Esa es la regla general. Algo que me va a servir a explicarles con este caso en concreto o con este artículo, compañeros, es de que ustedes en todos los artículos de la diferente normativa de Guatemala van a encontrar primero regularmente siempre la regla general, ¿sí? Pero hay algunos artículos que tienen excepciones. Y, por ejemplo, si ustedes se dieron cuenta, el compañero en el artículo 11 indicó que son los cónyuges comerciantes, dice, el marido y la mujer que ejerzan juntos una actividad mercantil, tienen la calidad de comerciantes. Esa es la regla general, ¿sí? Pero continúa el artículo, y el artículo dice, a menos que uno de ellos sea auxiliar de las actividades mercantiles del otro. En ese caso, no va a ser considerado comerciante, ¿sí? Sino va a ser considerado como auxiliar de comercio. ¿Estamos? Entonces,
la pregunta concreto es, ¿pueden los cónyuges ser comerciantes? Sí, licenciado. Pueden ser comerciantes de acuerdo a lo regulado en el artículo 11 y en dado caso que uno de ellos fuera auxiliar de las actividades mercantiles del otro, en ese caso, ese cónyuge que auxilia es considerado como auxiliar de comercio. En sí, o sea, va a ser considerado como un auxiliar, no como un comerciante per se. ¿Estamos? Sí, le que entendí. Muy bien. Continuando entonces, vamos a ver también que existen comerciantes extranjeros, ¿sí? No quiero que confundan, compañeros, el tema de las clases de comerciantes. ¿Cuáles son? Individual. Individual y social. Individual y social. Individual y social. Individual y social. Muy bien. Clases. Ahora, si yo les preguntara tipos de comerciantes, ustedes me pueden mencionar los comerciantes cónyuges, los comerciantes extranjeros, por darles un ejemplo. Pero estoy hablando de tipos, no de clases. ¿Sí? ¿Estamos? Yo puedo tener un comerciante individual que sea extranjero, por ejemplo. Solo por darles un ejemplo, ¿verdad? Ustedes alguien que sea extranjero. Va. Yo puedo tener un comerciante social, es decir, una sociedad que es transnacional y que es extranjera, ¿verdad? Entonces, el tipo de comerciante va a ser que es extranjero, pero la clase de comerciante lo va a definir si es individual o si es una persona jurídica conformado por varios comerciantes. ¿Estamos? A eso me refiero. Sí, gracias. Entonces, como les decía, en este caso, los comerciantes extranjeros van a ser aquellos que se puedan dedicar al comercio en Guatemala, ¿sí? ¿Cómo es que se van a poder dedicar al comercio en Guatemala? Específicamente, pues para eso deben de tener su residencia en el país y obtener la autorización del organismo ejecutivo, ¿sí? Después de haber obtenido esa residencia, ¿verdad? Se sigue al siguiente procedimiento administrativo, que es ante el Ministerio de Economía, para recibir el permiso para así dedicarse al comercio, ¿verdad, compañeros? Y posteriormente, habiendo cumplido con estos requisitos, ¿verdad? Este comerciante extranjero se va a poder inscribir en el registro mercantil, ¿sí? Y entonces, este comerciante extranjero va a tener los mismos derechos y obligaciones que un comerciante guatemalteco. Ojo, salvo lo que disponga alguna ley especial, ¿sí? Y siempre hacemos mención a lo que dice el artículo o a lo que establece, mejor dicho, el artículo 8 del Código de Comercio. Si se dan cuenta, yo acá en la diapositiva les puse de manera resumida lo que tiene que hacer un comerciante extranjero para ser considerado y para poder ejercer el comercio en Guatemala como comerciante extranjero, ¿verdad? Y específicamente al ya estar inscrito ante el registro mercantil como comerciante extranjero, en este caso va a tener los mismos derechos y las mismas obligaciones que un comerciante guatemalteco, ¿sí? Entonces, los extranjeros podrán ejercer el comercio y representar a personas jurídicas cuando hayan obtenido su inscripción de conformidad con las disposiciones del presente código. En estos casos tendrán los mismos derechos y obligaciones que los guatemaltecos, salvo los casos determinados en leyes especiales. ¿Sí? Es algo muy importante que nosotros tengamos que saber, tomar en cuenta porque sí se da en la práctica, ¿sí? Entonces, un tipo de comerciante va a ser el comerciante extranjero. Y otro tipo va a ser el comerciante cónyuge, ¿sí? O los comerciantes cónyuges. Ahora bien, ya vimos quiénes son considerados comerciantes, qué requisitos se necesitan para ser comerciantes, pero también tenemos que ver quiénes no pueden ser comerciantes. ¿Sí? En ese sentido, vamos a remitirnos, compañeros, al artículo 9 del Código de Comercio.
Ubiquémonos en el artículo 9 del Código de Comercio. El artículo 9 básicamente nos establece lo siguiente. Número 1, los que ejercen una profesión liberal, ¿sí? ¿Quiénes ejercen una profesión liberal o quiénes estarían comprendidos en este numeral? En este numeral están comprendidos aquellos profesionales universitarios, ¿sí? O no. Es decir, no necesariamente tienen que tener el título universitario, pueden tener el título de educación diversificado, ¿sí? Que es los peritos contadores, por darles un ejemplo, ¿verdad? Ahora, un profesional universitario va a ser un abogado, ¿verdad, compañeros? ¿Sí? Va a ser va a ser un médico, puede ser un odontólogo, ¿sí? Es decir, que el ejercicio de la profesión liberal, no, el que nosotros ejerzamos la profesión liberal no significa que seamos comerciantes, ¿sí? Se entiende por profesión liberal cuando no existe una relación de dependencia, ya sea administrativa o laboral. Es decir, si nosotros estamos contratados para el Estado, no tendríamos que estar contratados bajo ningún renglón presupuestario, ¿verdad? O sea, no tendríamos que tener esa relación de dependencia administrativa. O en el caso de el ámbito laboral, que nosotros vayamos a ejercer nuestra profesión como tal. ¿Me explico? Ahora bien, ¿qué otro numeral encontramos? Los que desarrollan actividades agrícolas, ¿sí? Pecuarias o similares, en cuanto se refiere al cultivo y a la transformación de productos de su propia empresa, ¿sí? Es decir, todas aquellas personas que desarrollen actividades agrícolas, es decir, el cultivar tierra o pecuarias relacionado con la ganadería o similares, ¿verdad? O similares que estén relacionadas con el cultivo o la transformación de productos de su propia empresa, estos no van a ser considerados comerciantes, ¿sí? Por último tenemos a los artesanos. Los artesanos, pero no solamente los artesanos, sino lean bien, ¿verdad, compañeros? Los artesanos que solo trabajen por encargo o que no tengan almacén o tienda para el expendio de sus productos. ¿Qué significa expendio? Es decir, que los artesanos que trabajen solamente por encargo o que no tienen almacén o tienda para vender sus productos, ¿sí? Para exhibirlos, para venderlos y distribuirlos. En este caso, esos artesanos no son considerados como comerciantes, ¿sí? Todos aquellos que sí tengan una tienda o algún almacén para vender sus productos son considerados comerciantes. ¿Sí o no? Los que sí tienen un almacén o una tienda Si tienen para tienda, sí. vender sus productos. Ahí sí serían considerados como artesanos, perdón, como comerciantes. Sí, si tienen Ok, tienda, sí. sí. Por eso les Sí, digo, siempre y cuando estén registrados en el registro mercantil. ¿Cómo? Sí, siempre y cuando estén registrados en el registro mercantil. Exactamente, ahí es donde ustedes tienen que aplicar los filtros, ¿verdad, compañeros? Pero específicamente si yo les preguntara esto puede ser pregunta de examen, ¿verdad? Yo les puedo poner la frase tal cual está acá. Si se las pongo así, dependerá de cómo les esté preguntando. Si les digo, los artesanos que solo trabajen por encargo o que no tengan almacén o tienda para el expendio de sus productos, ¿son considerados comerciantes? ¿Qué me responden? Falso. Que no. Es Que no. falso, correcto, No. o que no. ¿Por qué? Porque si trabajan por encargo o tienen o no tienen un almacén o tienda para vender sus productos, en este caso no son considerados como tal, ¿verdad? ¿Me entienden? O sea, eso es lo que yo quiero que ustedes vayan desarrollando como una habilidad al momento de aprender el derecho, ¿sí? No necesariamente uno como catedrático les va a poner todo taxativamente o literalmente, ¿me entienden? O sea, ustedes tienen que analizar la pregunta, tienen que pensar la pregunta antes de responder, ¿me entienden?
porque eso les va a generar a ustedes esa habilidad crítica, esa habilidad analítica para poder analizar y en este caso abordar de una mejor manera los casos que estén viendo como tal, ¿sí? Ahora, ¿quiénes no pueden ser comerciantes y no están regulados en el Código de Comercio? ¿Sí? ¿Quiénes no pueden ser comerciantes y no están regulados en el Código de Comercio? Uno de ellos es el declarado en quiebra. ¿Sí? La persona que haya sido declarada en quiebra, de acuerdo al artículo 398, ¿sí?, del Código Procesal Civil y Mercantil, era considerado como una persona que no podía ser comerciante. Ahora bien, algo que es importante y por eso se los quiero poner como ejemplo, compañeros, es que posteriormente se dio una reforma, ¿sí? Se dio una reforma en donde específicamente con la entrada en vigencia del decreto 8-2022, nosotros tenemos que entrar a verificar lo establecido en el artículo 152 de la ley de insolvencia, ¿sí? Es decir, puede haber una persona que se declare en quiebra, pero posteriormente, de acuerdo a esta ley de insolvencia, nosotros tenemos que verificar qué es lo que regula este artículo como tal, ¿sí? Para poder determinar si es considerado como no comerciante o ya una vez, de acuerdo a lo regulado en el artículo 152, pues pudiera otra vez ejercer la actividad comercial. ¿Estamos? Otro es el corredor, ¿sí? Quien no es considerado comerciante y no está regulado como tal. En este caso, el corredor, si nosotros nos vamos al artículo 292 de nuestro Código de Comercio, ¿sí?, nosotros vamos a encontrar la figura de los corredores, ¿sí? En el numeral primero, o sea, en este caso, nosotros vamos a ver que el corredor es el que en forma independiente y habitual se dedica a poner en contacto a los interesados en la conclusión de un negocio, sin estar ligado a ninguna de las partes por relaciones de colaboración, dependencia o representación. ¿Sí? Estamos, compañeros. Son ejemplos que ustedes pueden ir viendo, ¿verdad? Los extranjeros no inscritos en el registro mercantil automáticamente no son considerados como comerciantes. Esto atendiendo al artículo 8 del Código de Comercio. Es decir, tienen que cumplir con todo esto que yo les mencionaba. Vean, con esto, ¿eh? ¿Sí? De acuerdo al artículo 8 del Código de Comercio. Entonces, para continuar, vamos a entrar entonces ya a instituciones y entidades públicas. Que estas instituciones y entidades públicas, pues específicamente, ellos son considerados comerciantes o no, compañeros. ¿Qué dicen ustedes? Compañeros, ¿será que el Estado es comerciante? Yo pienso que no. No. ¿Alguien más que piense diferente? No son. Yo, licenciado, sí serían comerciantes. Sí son comerciantes, Son dicen unos, comerciantes otros según el compañeros dicen que artículo no. 13, licenciado. Exacto. Artículo 13, compañeros. Pongámosle atención a ese artículo. Instituciones y entidades públicas. Si quieren como epígrafe en su código le pueden poner el Estado no es comerciante, ¿sí? Y entonces démosle lectura. El Estado, sus entidades descentralizadas, autónomas o semiautónomas, las municipalidades y en general cualesquiera instituciones o entidades públicas, ¿sí?, no son comerciantes. La naturaleza es que no son comerciantes. ¿Estamos? Sin embargo,
O sea, ahí viene la excepción, ¿verdad, compañeros? Sin embargo, el artículo nos establece, pero pueden ejercer actividades comerciales sujetándose a las disposiciones de este código, salvo, ahí viene otra excepción, lo ordenado en leyes especiales, ¿sí? Si se dan cuenta, ustedes tienen que aprender a identificar cómo dar su respuesta, ¿me entienden? Porque necesariamente la compañera pudo haber dicho, mire, sí, licenciado, es comerciante, pero si hubiera justificado el hecho de que propiamente dicho no son comerciantes, ¿sí? Pero sí pueden ejercer actividades mercantiles o actividades comerciales, siempre que se sujeten a las disposiciones del Código de Comercio, salvo que exista alguna disposición en específico en alguna ley especial. ¿Estamos? Pero si yo les preguntara, de acuerdo a la naturaleza del Estado, a las instituciones y a las entidades públicas, ¿el Estado es comerciante o no es comerciante? No es comerciante. Es comercial. No son comerciantes, ¿sí? Y puede que el catedrático les pregunte, mire, pero yo he visto que el Estado a veces ejerce ciertas actividades de comercio. Ah, sí, licenciado, es que fíjese que el artículo 13 nos da la posibilidad de que el Estado pueda ejercer actividades típicamente mercantiles, pero siempre sujetándose a las leyes de la materia, es decir, al Código de Comercio, ¿sí? Sin ser comerciantes, ellos pueden ejercer esas actividades comerciales. ¿Estamos? A menos que una ley especial establezca lo contrario. ¿Estamos? Eso sería básicamente en cuanto a si el Estado es o no un comerciante. Muy bien. ¿Cuáles son entonces las obligaciones profesionales de los comerciantes? Una de ellas es que se tienen que inscribir sí o sí en el registro mercantil, que era lo que nos hacía la acotación el compañero, ¿verdad? O sea, puede ser comerciante y puede ejercer el comercio siempre y cuando esté debidamente inscrito en el registro mercantil. Número 2 es que se dé protección a la libre competencia, ¿sí? El comerciante como obligación profesional tiene el proteger la libre competencia como tal. Tercera obligación es que tiene que llevar contabilidad y correspondencia, ¿sí? Están obligados a llevar una contabilidad y una correspondencia, compañeros, ¿sí? Por otro lado, tenemos que otras obligaciones van a ser obtener un registro sanitario, inscribirse en las dependencias respectivas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Es decir, otras obligaciones van a depender del caso en concreto, ¿verdad? Si nosotros vamos a tener como comercio un restaurante, estamos obligados a gestionar la licencia sanitaria, por ejemplo, ¿verdad? Si vamos a tener contratado personal, nosotros que va a estar manipulando alimentos, necesitamos las licencias de pulmones, las licencias de manipulación de alimentos o distribución de alimentos, etcétera, ¿verdad? Y tenemos que estar debidamente inscritos ante cualquier otra dependencia que la ley lo requiera. Pero como tal, dentro de las obligaciones va a estar principalmente inscribirse en el registro mercantil. ¿Estamos? Esas son algunas de las obligaciones del comerciante individual. Muy bien, si quieren, compañeros, en este caso les voy a adelantar solo lo siguiente, el comerciante social, ¿sí? El comerciante social básicamente hace referencia a todas las sociedades organizadas bajo una forma mercantil que cualquiera que sea su objeto le va a dar la calidad de comerciante social. Esto de acuerdo al artículo 3, ¿verdad, compañeros? ¿Sí? El artículo 3 nos va a dar la pauta de cuál es la definición de un comerciante social. Y específicamente es toda sociedad organizada bajo una forma mercantil, cualquiera que sea su objeto, tendrá la calidad de comerciantes. Ahora, en cuanto a esto, específicamente tenemos, compañeros, que un comerciante social
específicamente nos está diciendo que va a adquirir una forma mercantil. ¿Dónde encontramos nosotros las formas mercantiles? Si ustedes se remiten al artículo 10 del Código de Comercio, específicamente vamos a encontrar las formas mercantiles que puede adoptar una sociedad mercantil. ¿Estamos? Si ustedes leen el artículo 10, dice, son sociedades organizadas bajo forma mercantil exclusivamente las siguientes. Número 1, la sociedad colectiva. Número 2, la sociedad en comandita simple. Número 3, la sociedad de responsabilidad limitada. Número 4, la sociedad anónima. Número 5, la sociedad en comandita por acciones. Y número 6, que fue la última que se agregó, es la sociedad de emprendimiento. Estas son las formas mercantiles que puede adquirir una sociedad debidamente organizada, cualquiera que sea su objeto. Pero entonces entendamos qué es una sociedad mercantil entonces, ¿sí? La definición de sociedad mercantil, para darles una introducción, consiste en una agrupación de personas de forma permanente o transitoria, ¿sí? Que de forma permanente o transitoria, de forma voluntaria u obligatoria, ¿verdad? La cual se organiza para aportar bienes o servicios que van a estar destinados a la relación de un fin en común y a la cual el derecho le atribuye o niega una personalidad jurídica, ¿sí? Una sociedad mercantil va a ser esa agrupación de personas que van a estar debidamente organizadas, que van a estar organizadas de forma permanente, es decir, por tiempo indefinido, o de forma transitoria, es decir, únicamente por un tiempo determinado, en donde de forma voluntaria u obligatoria van a organizarse para aportar bienes, de los bienes que cada uno tenga, o para brindar un servicio, y ese servicio va a estar destinado a un fin en común, ¿verdad? Que ese fin en común va a ser un fin lucrativo, ¿verdad, compañeros? Y que específicamente el derecho o el ordenamiento jurídico le va a atribuir o le va a negar una personalidad jurídica, ¿sí? En ese sentido, si quieren, compañeros, quedémonos por el momento hasta este punto, ¿verdad? Respecto a lo que ya vimos, todo lo relacionado con qué es el comerciante individual, cuáles son los requisitos para ser comerciante individual, cuál es la definición de un comerciante individual, cuál es la definición de un comerciante social, cuál es la actividad a la que se dedica un comerciante individual, que específicamente es el numeral 1 y numeral 2 del artículo 2 del Código de Comercio, y el comerciante social se dedica a la actividad número 3, ¿verdad? Del artículo 2 del Código de Comercio. Posteriormente vemos que para considerar a una persona como comerciante individual tiene que ser capaz civilmente o tener capacidad de ejercicio, tiene que ser mayor de edad, ¿verdad? Lógicamente, y tiene que estar debidamente inscrito en el registro mercantil. ¿Cuál es la excepción a la regla? Lo estipulado en el artículo 7. Pero eso es algo muy rebuscado y es algo muy excepcional, ¿verdad, compañeros? Ahora bien, el comerciante ya sabemos que se puede dividir en dos clases, que es comerciante individual y comerciante social, pero también existen tipos de comerciante que pueden ser comerciantes cónyuges o pueden ser comerciantes extranjeros, por darles algunos ejemplos, ¿sí? Otro tipo de comerciante puede ser el comerciante menor de edad, por ejemplo, ¿verdad? Atendiendo a esa excepción del artículo 7. Asimismo, vemos que el comerciante social va a ser toda sociedad organizada bajo una forma mercantil que tiene la calidad de comerciante, cualquiera que sea el objeto que adquiera, ¿verdad? Y en ese sentido, alguna de las formas mercantiles que puede adoptar va a ser únicamente y exclusivamente alguna de las formas mercantiles reguladas en el artículo 10, ¿verdad? Entonces, con eso nos vamos a estar quedando el día de hoy en la clase, compañeros. Los estaré
viendo primeramente Dios el día martes de la semana siguiente, y sí los exhorto a que demos de forma proactiva, ¿verdad? Lectura al Código de Comercio en los primeros articulados para que vayamos entendiendo, vayamos subrayando lo que consideremos importante y vayamos haciendo las anotaciones que ya les he mencionado. Asimismo, pues también vayamos anotando, ¿verdad, compañeros? Y vayamos repasando para que al momento de que nos llegue el examen de primer parcial, pues nosotros estemos preparados y le brindemos la atención que merece este curso. Así que les agradezco muchísimo por la atención. Nos vamos a quedar el día de hoy por acá y pues los exhorto a que sigamos siempre con esa misma actitud, esa misma disposición de aprender y de cada día pues ser mejores, ¿verdad, compañeros? No sé si hay alguna duda por el momento. No, claro. Vamos a Todo ver. claro, todo muy claro, gracias. Tenemos en este momento a 192 personas conectadas. Yo les quiero pedir que antes de que se retiren, ¿verdad, compañeros? Podamos hacer un par de fotografías solo para dejar constancia, a manera de que pues sí estuvieron presentes en la clase y por ahí creo que el compañero les va a estar compartiendo también un link donde podrán registrar su asistencia. Así que por favor, Esdras, te estaría molestando si me puedes apoyar con tomar algunas capturas a manera de dejar constancia de la clase del día de hoy, por favor. Con gusto, licenciado. El link de asistencia de igual forma ya fue compartido. Ah, ok, de acuerdo. Entonces, por favor, compañeros, los estaré molestando. Si algunos pueden activar su cámara, por favor. Vamos a tomar algunas capturas solo para que hagamos acto de presencia, ¿verdad? Por favor. Esdras, ¿nos indicas, por favor? Con gusto, licenciado. Ahorita ya estoy tomando las que me están apareciendo. Muchísimas gracias. Entonces, agradezco su puntualidad, su atención. Cualquier cosa queda a la orden y nos estamos viendo el siguiente día de clases. Feliz noche a todos. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, compañeros, que descansen.